Amén. Esta mañana nuestra enseñanza tiene por título Me dejaron caer. Me dejaron caer. Yo creo que a casi todos de alguna manera nos han dejado caer de manera literal. Al menos en el caso, por ejemplo, de mi hijo Esteban. Uy, ese niño lo dejamos caer mucho cuando estaba pequeñito. Yo creo que Dios fue muy bueno en lo literal frente a las caídas. Se cayó hospitalizado, se cayó. No, eso sí. Cuando nosotros nos dejan caer, eh, puede ocurrir de dos formas, ¿no? Que nos caigamos accidentalmente, o sea, que en el corazón de aquel que nos dejó caer no estaba la intención de lastimar, ¿sí? O puede ocurrir que el que nos deja caer no le importa nuestras vidas y simplemente nos suelta para lastimarnos, para hacernos daño. En cualquiera de los dos casos, pues literalmente, independientemente de la intención, vienen malestares sobre nosotros, vienen circunstancias nos duelen, ¿sí? Entonces, hay personas que caen de muchos lugares, hablando desde el punto de vista literal, y que sus caídas eran caídas que pudieron haberle originado múltiples facturas, múltiples cosas, eh, dolores, sí, incluso la muerte, y que milagrosamente salen sin ninguna rasguño. Sí. Otras personas quedan lisiadas, quedan mal, quedan afectadas de por vida frente a eso. Y estas personas resienten en su cuerpo y en su mente quizás con más, digamos, con más dolor o con más recuerdo, con recuerdos negativos frente a aquel quizás que te dejó caer. Es decir, si te caes y no te dolió nada, bueno, te levantas y te limpias y listo. Pero cuando te caes y pierdes un brazo, pierdes una pierna, estuviste en UCI a punto de morirte, es muy difícil que nosotros quizás olvidemos quién fue el agresor, ¿no? O la persona que participó en tal hecho. El asunto es que cuando nos dejan caer, las consecuencias siempre van a estar sin importar si fue de mala gana o de buena gana, o sea, o accidental. Entonces, hoy hablaremos pues de un caso que está en la palabra, que es el caso de el hijo de Jonatán, amigo de David, descendiente de Saúl, quien lastimosamente sufrió una caída que se produjo sin que hubiese mala voluntad por parte de la persona quien lo acompañaba, ¿sí? Y dice Primera de Samuel 4:4, versión Reina Varela, 1960. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Nótese que en el texto están resaltados tres elementos. El primero, la nodriza. El segundo, mientras iba huyendo. Y el tercero, que el niño se cayó y quedó cojo. Digamos que este personaje, la nodriza,
era una mujer, ¿verdad? Que era la que se encargaba de cuidar, le decimos nosotros acá la nana, la que lo cuidaba, la que lo atendía, la que estaba pendiente de él. Básicamente, aquella que fungía muchas funciones que debía estar cumpliendo su mamá. Jonatán y Saúl murieron en medio de una batalla y David era el siguiente, el que estaba destinado pues a subir al trono, y se esperaba en aquella época que cuando ya cuando el rey moría, el siguiente rey pues les terminaban toda su descendencia, ¿sí? Como para que nadie fuera a reclamar el trono eh, por parte de esa familia que quedaba ahí. Ahora, eso era la tradición, no en el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, pues sabemos que Saúl fue el primer rey. Entonces no era tradición en Israel, pero era la tradición de lo que ellos habían visto de los otros territorios que habían tenido rey. ¿Sí? Entonces, ellos cuando pidieron a Saúl, o que cuando pidieron un rey y Dios les concedió a Saúl, lo hicieron basado en los referentes territoriales que tenía. En este caso, cuando el rey muere, ellos, basados en esos referentes, también toman o creen que lo que va a venir es mortandad sobre la descendencia del rey Saúl. Y la nodriza, con el mejor ánimo del mundo y con toda la mejor voluntad, tomó al niño entre los brazos y salió corriendo para evitar que lo mataran. O sea, en la cabeza de la nodriza no había ninguna otra cosa distinta a salvarle la vida al niño. Ella lo llevó entre sus brazos y mientras corría, no sabemos qué pasó, el niño se le soltó de los brazos y se cayó y quedó cojo. Y este niño, que era el hijo de Jonatán, el primogénito de Jonatán, hijo de Saúl, de nombre Mefiboset, a los 5 años empezó a sufrir y empezó a vivir las sensaciones de lo que ocurre cuando te dejan caer. Ahora, ¿importa quién lo dejó caer? Pues no importa el nombre en este caso, lo que me llama la atención, ¿no ves? Sí, y lo cogió alguien y se lo llevó y lo dejaron caer. No, dice, alguien que lo amaba, porque las nodrizas en la atención a los niños generalmente desarrollan vínculos afectivos muy fuertes, porque cumplen pues prácticamente todo el tiempo están con ellos y todo el tiempo están cuidándolos y se convierten literalmente en su segunda madre. Entonces, era alguien que lo amaba quien lo dejó caer. Su nombre no importa. Quizás en la historia estaría, no sé, si su nombre fuera Ada, entonces dirían, vino Ada y lo dejó caer. Y todo el mundo, no, o sea, Ada más mala clase, como vio una vez acá el pelado. Y de pronto generacionalmente, no, era su nodriza, era alguien que lo amaba, era alguien que no quiso hacerle daño. Pero lastimosamente se le cayó. Y no solo se le cayó y se raspó los brazos o se raspó los pies, quedó cojo desde la edad de 5 años, después de haber tenido sus dos piernecitas y estar corriendo por todos lados, quizás haciendo desórdenes o travesuras, este niño perdió la oportunidad de caminar. Y no solo perdió la oportunidad de caminar, sino que fue trasladado de su lugar de confort a un lugar diferente, a un lugar con unas condiciones completamente distintas, ¿sí? Que no dice a dónde se lo llevaron. El capítulo 4 de Samuel solo dice, en ese momento dice, hace resalta el hecho de que se cayó y se quedó cojo. David
quien era el rey siguiente, o era la persona destinada al trono posterior a la muerte de Saúl, había hecho un pacto con Jonatán, hijo de Saúl, quien, quien le hizo prometer muchas veces este, que no permitiría que su descendencia se extinguiera. Es decir, Jonatán también tenía conocimiento de esta tradición como que de exterminio y haciendo uso pues de esa amistad que existía entre él y David, él no permitió o no quería, ¿verdad?, que su descendencia se extinguiera y trató de protegerla a través de un pacto con el futuro rey. Es decir, Jonatán reconocía en su amigo David el futuro rey y también reconocía que era posible que su descendencia fuera erradicada de la faz de la tierra. Entonces, lo cierto es que este niño Mefiboset fue, fue lastimado de manera involuntaria por alguien que quería preservar su vida. Entonces, lo primero que quiero que recordemos de este pasaje es que quien nos deja caer no siempre es porque quiere lastimarnos. O sea, los accidentes existen, son reales y a veces nos lastiman de manera involuntaria. Nos lastiman sin estar proponiéndose lastimarnos. Pero es un hecho, nos lastiman. ¿Para qué podemos hacer nosotros frente a las heridas que nos produce alguien que no tiene la intención de lastimarnos? Porque cuando nos están lastimando, a nosotros nos cuesta entender, o nos cuesta ver, o nos cuesta vislumbrar que ese ser que está ahí hiriéndote lo está haciendo de manera involuntaria. ¿Sí? Que no está programado en su corazón o en su mente o en su intención haberte lastimado. Te hizo un daño, pero no fue porque quería lastimarte. Entonces, no siempre que a nosotros nos dejan caer, nos la hacen daño, es porque tenían esa intención. ¿Sí? No decía, ay, ahora voy a dejarla caer para que sufra. No siempre las personas tienen esa intención de dañarnos, pero ciertamente a veces de manera involuntaria nos lastima. Entonces, esa persona, Mefiboset, que recibió un daño involuntario, o sea, un daño que la señora no quería lastimarle, su nombre o su llamado, su predestinación o el sello que le había puesto su padre, porque en la cultura hebrea los nombres de las personas eran elegidos de acuerdo a sus características de personalidad, de acuerdo a cómo se iban mostrando, eran como un sello, como una marca en las características de personalidad del individuo. Entonces, si tú tenías determinado nombre, ese nombre te representaba lo que tú eras. Y en el caso de Mefiboset, su nombre significaba destructor de la vergüenza. ¿Sí? Me lo imagino yo como un niño hermoso. Me lo imagino que de pequeño mostraba gran destrezas así, hacía cosas muy especiales y quedó con ese nombre, destructor de la vergüenza. ¿Sí? Un nombre muy especial, un nombre un nombre que denotaba
un llamado a romper brechas, a quitar el oprobio que había sobre una descendencia, ¿ya? A causa de pronto del pecado de sus ancestros. Entonces, ese nombre tan hermoso de Mefiboset, dice la palabra que ahorita lo vamos a ver, que también fue cambiado a causa de todas las cosas que él tuvo que vivir. Entonces les contaba que David y Jonatán habían hecho un pacto y llega un momento en que David, en medio de su posición, ya sabiendo y con todo el conocimiento de causa de que Jonatán había muerto, él recuerda ese pacto y se empieza a preguntar si quedó alguien vivo de la descendencia de la casa de Saúl. Ahora, si él está pensando que daría a alguien vivo, es porque él no mandó a matar a nadie. Porque si él hubiera dado la orden de acuerdo a la tradición de los otros pueblos, él no estaría esperando que hubiese alguien vivo, ¿cierto? Entonces, él dice la palabra en 2 de Samuel 9, versículos del 1 al 8, en versión Reina Varela, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un niño de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo, y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba y al siervo, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y todo de su casa, y aquí yo lo he dado al hijo de tu señor, tú pues te labrarás la tierra y tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y Mefiboset dijo al rey, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un niño pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, es el texto, pues amplía lo que habíamos leído ahorita, que el chico estaba lisiado de los pies. Acabamos de leer y dice que él estaba lisiado de ambos pies. O sea, no era de un pie. Pues uno se piensa un cojo y dice, no, está machucado, se torció, tiene un pie malo y pues va apoyándose del otro y cojea, ¿no? Tambalea. Pero este no era realmente cojo. Básicamente él había perdido pues la funcionalidad de ambos pies. Entonces la situación de él era quizás un poco más grave de lo que nosotros inicialmente
pudiéramos estar contemplando en nuestras mentes. Ahora, en esta parte inicial del texto, hay varios, hay otro elemento que me gustaría pues resaltar, que dice que Mefiboset estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este personaje, Maquir, hijo de Amiel, era un descendiente de la tribu de Manasés, Manasés, hijo de José, de quien, había también promesa para él, y su casa, ¿verdad? De bendición. Y esta persona decide hospedar, cuidar, atender, criar a este niño llamado Mefiboset en un lugar ya conocido con el nombre de Lodebar, que era una aldeíta, que quedaba aproximadamente a 13 kilómetros del Jordán. Ahí se había criado Mefiboset. Cuando uno busca el significado de la palabra Lodebar, esta significa tierra árida, como tierra sin fruto, lo que da cuenta entonces, o podría dar cuenta, porque no lo dice literal, de que las condiciones en las que estaba desarrollándose Mefiboset no solo eran diferentes en el sentido de las comodidades que pudiera haber tenido en palacio, sino que ya geográficamente este territorio era agreste, era difícil de conseguir producto de la tierra en él. Por lo tanto, desarrollarse en él, pues iba a tener unas complicaciones adicionales, ¿verdad? Y en ese lugar fue a parar Mefiboset a causa de las buenas intenciones de alguien. O sea, él llegó ahí porque alguien quiso salvarlo. Él perdió sus piernas porque alguien quiso salvarlo. Pero Mefiboset tenía quizás grandes problemas de autoestima, quizás sufría de depresión, de ansiedad, qué sé yo. Y lo digo porque él se refiere a sí mismo como un perro muerto, que es la otra palabra que tengo resaltada en este momento en el texto. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, a causa de una caída que sufrió a los 5 años, perdió sus piernas, o a vivir a un lugar distinto al que completamente perdió todas sus comodidades y encima en una tierra árida, una tierra difícil de cultivar quizás. Lo perdió todo, perdió a su papá, perdió su familia. Se sentía nada. Un perro muerto, alguien sin valor. ¿Por qué me miras a mí si yo no tengo valor? Quizás deseó muchas veces la muerte, no vivir, ¿para qué me salvaron? Para tenerme con las piernas mal, etcétera. Todos los pensamientos que a una persona cuando ha pasado a lo largo de su vida muchas situaciones difíciles pudieran venirse a la mente. ¿Para qué estoy vivo si todo lo que me pasa es malo? Y él estaba viviendo esas circunstancias
como consecuencia de los errores de su abuelo, del afán de su nana por cuidarlo para que no le pasara nada malo. Y él no se sentía quizás afortunado de vivir. Eso lo deja ver esa expresión, un perro muerto como yo. O sea, ¿quién soy yo para que tú tengas compasión de mí? Eso somos nosotros muchas veces delante de Dios. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú tengas misericordia de mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú obres en misericordia, para que obres a mi favor? ¿Por qué me mirarías a mí si yo no valgo nada? Porque cuando nos han lastimado, cuando nos han dejado caer, nosotros nos convencemos muchas veces que no tenemos valor. Como si el valor nos lo diera el que nos dejó caer. Como si el valor nos lo diera aquella persona que nos lastimó. Pero el valor tuyo y el valor mío no nos lo da quien nos hace daño. El valor tuyo y el valor mío lo estableció Dios desde incluso el vientre de nuestra madre. Dice la palabra que Él nos conoce o nos conoce desde nuestra formación en el vientre. Y cuando hay una predestinación de nuestras vidas para algo, a pesar de cualquier sea la circunstancia, a pesar de el valor de nosotros frente al Padre no se transforma. Para Él seguimos, o sea, somos y seguiremos siendo su especial tesoro. Pero Mefiboset, al parecer, no, no comprendía esto o no lo entendía así, sino que él se sentía poca cosa para que el rey lo tuviera en cuenta. ¿Sí? Pero a pesar de él sentirse poca cosa, ocurre en la vida de Mefiboset algo que es el principio de restitución. El principio de restitución tiene que ver con la devolución de lo que siempre, lo que era tuyo, pero que otro quiso quitarte o que otro te quitó, pero que es tuyo por derecho. Y como es tuyo por derecho, yo te lo devuelvo. Entonces, segunda de Samuel 9:13, 9 al 13 dice, entonces el rey, ¿verdad? Lo leí ahorita, llamó a Siba y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. O sea, en ese momento, a causa de ese pacto que existió entre David y Jonatán, él estaba haciendo, restituyéndole a Mefiboset su herencia, restituyéndole lo que le pertenecía por derecho legal, en materialmente hablando. O sea, él se crió en medio de la pobreza, en medio de la adversidad, pero él tenía derecho a palacio, a tierra, a siervos, ¿sí? Y David le devuelve a Mefiboset lo que era de él. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, se lo devuelvo. Todo te lo devuelvo. Lo que te habían quitado, te lo devuelvo. Y le establece y le coloca a Siba como, le establece y le coloca a Siba como sirviente y lo pone a comer en su mesa.
A mí me parece hermoso esto que ocurre en este pasaje, porque cuando menos nosotros lo esperamos, Dios nos devuelve lo que Satanás ha querido robarnos. Lo que el enemigo ha querido robarte, Dios lo restituye. Dios te lo devuelve. Dios te lo pone en tus manos. Todo lo que te intentaron quitar. Todo lo que tú tenías derecho, todo lo que en el caso de Mefiboset era su herencia. Muchos de nosotros no es nuestra herencia, sino lo que con mucho esfuerzo conseguimos a lo largo de los años. Otro texto bíblico en el que nosotros podemos apreciar el principio de restitución es en la vida de Job, cuando Job perdió todo, incluso su casa, su familia, y el postrer estado de él es mayor y tuvo una posesión superior a la que tenía antes porque Dios le restituyó, le devolvió todo lo que el enemigo le había quitado. Entonces, este niño Mefiboset, quien incluso su nombre fue cambiado mientras estuvo por fuera, y lo podemos ver en el libro de Primera de Crónicas 9:40, donde dice que el hijo de Jonatán fue Meribbaal y él había engendrado a Miquea. Entonces su nombre incluso en medio de ese traslado, en medio de ese tiempo que él estuvo en, en unas circunstancias no dignas de un príncipe, su nombre fue cambiado. Hay quienes dicen que a Mefiboset le colocan Meribbaal también con la intención de protegerlo de los pueblos cercanos que lo rodeaban, que si se enteraban que él era el hijo de Jonatán, también podían lastimarlo, o que era, trataron de cuidar su integridad, su vida, de muchas maneras, pero en el proceso fue un hombre muy lastimado, ¿sí? Y terminaron incluso colocándole un nombre que estaba consagrado o predestinado para alguien que servía a un dios pagano. Pero Dios, cuando nos restituye las cosas, Él nos permite que nuestro nombre se pierda. Él no permite que nuestro propósito por el cual nosotros fuimos llamados cambie, que nuestro propósito por el cual nosotros mismos hemos creado se transforme. El verdadero nombre de Mefiboset, el que le puso de este chico, significaba el que quita la vergüenza, ¿sí? Aquel que quita el oprobio de su casa. Entonces, aunque otro quiera cambiarte el nombre para tratar de protegerte o que parezca que esto es algo bueno, Dios nunca va a permitir que esa esencia del llamado que se ha establecido sea transformado por palabra humana o por palabra de hombre, cualquiera sea su intención. Antes, Él te guardará y te devolverá todo lo que el enemigo ha querido robarte. Y qué forma más hermosa para destruir la vergüenza que recibir lo que es tuyo por derecho y poder sentarte a la mesa con el rey. Ahora, el que era llamado a ser destructor de la vergüenza se sentía producto de vergüenza. O sea, quizás él se avergonzaba de sí mismo. Y podría ser esa una de las razones por las que Mefiboset se llamaba así, perro muerto.
Dice la palabra en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. No dice así, ¿verdad? Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, que hay una promesa de que si tú te caes y eres una persona justa, tú te vuelves a levantar. No dice a través de qué medios, pero dice que te vuelves a levantar. Es decir, que la caída para nosotros es a veces solo un estado de algo que ocurrió, algo que pasó, de lo cual nos levantaremos, de lo cual saldremos, de lo cual estaremos victoriosos, de lo cual saldremos airosos. Si Dios ha establecido o ha hecho promesa para nosotros, esa promesa se cumplirá en nosotros. Porque su palabra dice, Dios no es como nosotros, no dice mentiras, sino ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Número 23:19 dice este versículo en versión Reina Valera, dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Haciendo alusión a las promesas que hacemos nosotros los humanos, que hoy prometemos una cosa y mañana nos arrepentimos. En el caso de David y Jonatán, ellos hicieron un pacto entre ellos, un pacto de hombres. Y si un rey humano puede cumplir una promesa, o la cumple como lo hizo David con Jonatán, y como le volvió a restituir y a entregar a Mefiboset, su hijo, todo lo que le había pertenecido, a su descendencia, cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos cumplirá en ti lo que te ha prometido. O sea, cuánto más Dios te cumplirá a ti lo que te prometió. O sea, si entre hombres, entre reyes humanos, la palabra de un rey es valiosa y es una palabra que se cumple, cuánto más se cumplirá la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucho más. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios no es como nosotros. Él no dice mentira. Él no cambia de opinión. Él cumple lo que te promete. Y Él quiere que tú veas el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Porque Él quiere que tú recibas la recompensa que Él tiene preparada para ti. Entonces, si Dios te ha dado promesa, si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho algo a través de sus siervos, si Dios te ha dicho, te ha prometido algo en especial respecto a tus hijos, respecto de tu familia, respecto de tu casa, respecto de ti mismo, Él va a cumplir lo que te prometió. Si alguien te lastimó, si alguien te dejó caer, si alguien te dañó de manera voluntaria o de manera involuntaria, como en el caso de Mefiboset, aunque hoy estés en un lugar distinto al que te mereces, Dios no te ha dejado y a su tiempo Él cumplirá la promesa en ti. Y no es esa circunstancia la que determina tu valor, no es esa circunstancia en la que estás en el piso mientras te caes y te han lastimado lo que determina quién eres tú. Lo que determina quién eres tú es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Y quién eres tú para el Señor? Dice que la Biblia que para Él somos como la niña de los ojos. Y sin la niña de los ojos no se puede ver. Entonces somos tan importantes para Él, tan valiosos para Él. Tanto que Él sabe cuántos cabellos tienes sobre tu cabeza. ¿Será que alguien sobre esta tierra sabe cuántos cabellos tienes tú? Entonces el Señor te conoce y el Señor sabe de qué tienes necesidad. Y el Señor a lo largo de su palabra ha establecido muchas promesas para nosotros.
Y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dice el Salmo 23:1 de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya Él me lo prometió, Él es mi pastor y nada me faltará, porque Él no se arrepiente de sus promesas. Dice su palabra que Él confortará mi alma. Dice su palabra que Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él va conmigo. Y Él va conmigo y va contigo porque Él no ha cambiado, Él no ha dejado de ser Dios, Él no miente, Él no se arrepiente. Él cumplirá su propósito en ti y en mí a su tiempo. Y esperar los tiempos de Dios no es fácil, pero Él cumplirá su propósito en nosotros a su tiempo. A su tiempo, Mefiboset se sentó en la mesa con el rey. A su tiempo. A su tiempo recibió todo lo que le habían quitado. A su tiempo. Hay quienes toman este pasaje y pues dicen que David representa a Jesús, que nosotros somos Mefiboset. Y que cuando estamos en el mundo estamos en Lodebar. Pero muchas veces, mis amados, ni siquiera es necesario que estemos en el mundo para estar en un lugar que no da fruto, en un lugar agreste. Porque muchas veces llegamos ahí y no llegamos por voluntad propia. Muchas veces llegamos ahí porque nos estaban cuidando, porque nos quisieron guardar, porque nos quisieron proteger de algo mayor. Y muchas veces nuestras vidas estaremos tristes y estaremos con problemas de estima quizás y de depresión, como considero yo es posible los haya tenido Mefiboset, al punto de llamarse a sí mismo perro muerto. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él es un Dios que cumple su palabra, que Él cumple lo que promete. Que todo lo que Él ha dicho de tus hijos, lo hará. Que todo lo que dijo de tu casa, lo hará. Que esperes en Él, que Él hará. Que confíes. Que no olvides quién eres. Que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él no cambia. Que en su vida, en su persona no hay sombra de variación. Y que Él cumplirá en ti su propósito. Entonces, no tengamos miedo, que Dios va con nosotros. Él nos guarda, Él nos acompaña y Él nos dará la victoria, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que tú y yo venceremos, que llegaremos a la meta, que somos más que vencedores en Él, que Él nos guarda. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque has colocado en nosotros un corazón que perdona, Señor. Gracias, Padre bendito, porque yo sé que a mí me han dejado caer. Y me han dejado caer de las dos formas, Señor. Me han dejado de caer de manera voluntaria y me han dejado caer tratando de protegerme. Señor, pero en todas las veces, Padre, que he caído, tu misericordia me ha guardado, Señor. Tu misericordia no se ha apartado de mí, tu misericordia, Señor, no me ha dejado. Y espero, Señor, el día
como a Mefiboset. Le restituiste lo que Satanás quiso llevarse de su vida. El día como a Job, a quien después de la prueba le duplicaste lo que había tenido, Señor. Espero, Señor, el día de la restitución de lo que me pertenece, Señor. Porque tú me lo entregaste. Y te pido, Dios, en esta hora que esta obra la hagas también en tus hijos que están escuchando, Señor. En tus hijos, Padre bendito, que están aquí hoy en línea, Señor, escuchando este mensaje. Hoy, Padre bendito, te pido, Señor, que tú, Padre, acortes los tiempos de restitución sobre sus vidas, Señor. Que seas tú, Padre amado, trayendo consuelo, Señor. Que no permitas que su fe mengue, Señor. Que para ti ellos son valiosos, Señor. Para ti son útiles. Para ti son especiales, aunque otros los vean diferentes. Tú los ves poderosos, Señor, en ti. Y te pido, Dios, que te glorifiques en ellos, Señor, que suplas sus necesidades, que suplas, Padre bendito, todo lo que necesitan, Dios, para seguir adelante. Te doy gracias, amado Rey, porque creo que tú lo haces, Señor. Abrázalos en el lugar donde están. Llénalos de tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.